bienvenidos. Así me siento yo hoy aquí, rodeada de tanto odontólogo, cirujano, gente especializada en implantología. Bueno, realmente como me siento es así. Pero vengo a aproximarme y a adentrarme en vuestro mundo y a tratar de acercaros a vosotros al mío, que es el del tratamiento del paciente, con una visión autonómica del sistema nervioso autónomo. Probablemente cuando acabe estos 45 minutos, 50, veamos que el mundo es exactamente el mismo. Me gustaría saber cuántos de vosotros conocéis el sistema nervioso autónomo. ¿Podéis levantar la mano? ¿Sabéis lo que es? ¿Lo consideráis en vuestra práctica clínica? ¿En vuestras cirugías? ¿Sabéis las funciones que tiene? Es más, ¿sabéis que la respuesta que tienen vuestros pacientes, en este caso vamos a acotarlo al ámbito quirúrgico, depende de cómo está su sistema nervioso autónomo? Eso explica que muchos pacientes, ante las mismas cirugías y perfiles parecidos, unos respondan de una manera y otros respondan de otra. ¿Suena el sistema nervioso simpático y el parasimpático por lo menos? Muy bien. ¿A quién le gusta viajar? Esta pregunta es más fácil que la primera. ¿Y a quién le gusta viajar en avión? Os invito a que empecemos haciendo un viaje, que es el viaje del sistema nervioso autónomo. Y todos nosotros nos subimos al avión y cada uno está en un estado fisiológico, en un estado basal. Algunos de nosotros necesitaremos coger la mano del de al lado porque tenemos miedo a volar, otros se quedan dormidos antes de despegar. Y el avión empieza a moverse y va hacia la pista de despegue y en ese momento acelera motores para despegar. En ese momento tendríamos presente el sistema nervioso simpático, lucha, huida, aceleración. Alcanzamos la altura de vuelo y la mayor parte del tiempo vamos a tratar de estar en un estado de equilibrio, de lo que llamamos nosotros la homeostasis, respondiendo a estímulos externos, cambios de presión, turbulencias, tormentas, o a estímulos internos, porque no es lo mismo estar sentado al lado de un bebé que no para de llorar, repito, que de tu pareja o alguien de confianza, o estar en el pasillo y que se esté levantando alguien que necesita con frecuencia ir al baño. Pero todos intentamos mantenernos en un estado basal. Cuando llegamos al sitio del destino, cada uno que se imagine donde quiera, el avión va a hacer todo lo contrario. Bajará la velocidad, bajará la altura, hasta que las ruedas contacten con la pista de aterrizaje, teniendo presente ahí el sistema nervioso parasimpático, en busca de la calma, la regeneración, la recuperación. En el viaje del sistema nervioso autónomo hemos tenido fases de simpático, de ambos manteniendo un equilibrio, una homeostasis, y de otras de predominio parasimpático. Y todo esto ha sido gracias a alguien que está en la cabina, que es el piloto. Si hablamos de sistema nervioso autónomo, es el sistema límbico, responsable de la emoción, de la conducta. Y está el copiloto, los controladores aéreos, los técnicos de pista, las azafatas, que son todas esas áreas subcorticales o incluso de la corteza del sistema nervioso, siempre hablando, que van a hacer que el vuelo del sistema nervioso autónomo sea el correcto. Pues bien, en este avión podemos estar sentados en medio de esos aviones grandes, de los que tienen muchos asientos, que solamente tenemos una visión de lo que tenemos enfrente, como si estamos en una cirugía. Podemos estar en el pasillo con un poquito mayor de visión o podemos tener la suerte de estar sentados en la ventanilla. Y cuando hablemos de sistema nervioso autónomo, vamos a necesitar entender al paciente y verlo desde una visión global. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo será la parte del sistema nervioso que nos permite adaptarnos a estímulos, situaciones, eventos externos, como puede ser un susto, un accidente, un estrés laboral, o puede ser una cirugía, o a estímulos internos, como puede ser un problema digestivo,
Nosotros nos estamos adaptando a eso en el momento de la digestión que estemos, después de un esfuerzo, o adaptándonos a procesos inflamatorios que se pueden dar y que se deben dar después de también una intervención quirúrgica de la índole que sea. Por lo tanto, necesitaremos que frente a esos estímulos nuestro cuerpo sea capaz de tener adaptado el simpático parasimpático para obtener la mejor respuesta propia. El simpático, recordar, lucha, huida, también gasto de energía. Parasimpático, calma, regeneración, el acúmulo de energía. En algunas funciones fisiológicas o en determinados momentos, uno u otro funcionando en predominio, pero siempre van a trabajar de manera cooperativa. Y como lo dice su definición, van a trabajar de manera autónoma, involuntaria. No se queda en procesos voluntarios. Nosotros no podemos controlar nuestro latido cardíaco, nuestra respiración, esas funciones que tenemos autonómicas, la vascularización de forma voluntaria. Siempre se queda en manejos subcorticales. Como protagonista principal dentro de ese parasimpático, pues evidentemente hay sus diferencias, ¿no? El simpático, pues neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, acordaros de la norepinefrina, que luego voy a hablar de ello. Parasimpático, la acetilcolina, cada uno sus receptores, y van funcionando gracias a ese equilibrio y esa parte funcional y fisiológica. Como protagonista del parasimpático tenemos el nervio vago. ¿Este os suena? ¿El nervio vago? El nervio vago es un nervio que es motor, sensitivo y también tiene carga autonómica, parasimpática. En su trayecto, que sale de dentro del cráneo, va por agujero rasgado posterior, va por la cara anterolateral del cuello, entra en la cavidad torácica, inervando las vísceras torácicas, corazón, pulmón, timo, atraviesa el diafragma, lo inerva. También inerva parte digestiva alta, estómago, intestino, colon hasta la mitad del intestino grueso, hasta la mitad del colon transverso, hígado, riñones, cápsulas suprarrenales solo están inervadas por el simpático, ¿no? Toda la parte visceral. Este nervio vago, ojo, que en vuestra práctica clínica va a ser muy, muy importante, porque va a tener relaciones y tiene dos núcleos sensitivos y uno de ellos se llama el núcleo espinal del trigémino. Y en esa relación vagal, cuando nosotros estamos en estados de simpaticotonía y no dejamos que el parasimpático entre en juego, que es nuestro día a día, por la vida laboral, por los disgustos, por el tengo que estar aquí, cuando acabe de trabajar me tengo que ir a casa con mis hijos. Pero ¿qué tal nuestros pacientes? ¿En qué estado vivimos a día de hoy? En estado de simpaticotonía. Cuando estamos en simpaticotonía y el parasimpático, en este caso el vago, no acaba de entrar, sus funciones se verán mermadas. Y eso en la literatura científica está relacionado con procesos inmunológicos, inflamatorios, estrés crónico y dolor crónico. Y este nervio vago, que ahora vamos a entrar un poquito a esa relación con vuestra área, el 80% es aferente. Es decir, está recogiendo información que la va a dirigir a unas áreas, en este caso, yo quiero que os acordéis de dos núcleos, tiene 4, pero los dos sensitivos, el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino. En base a esas aferencias va a emitir una respuesta. Por lo tanto, va a ser el vehículo transmisor de información tan importante como la regeneración, la inflamación y el dolor. ¿Os suenan? Con esto sí que trabajáis diariamente y de forma fisiológica. En esta jerarquía, como os decía, la información va llegando, parte por el nervio vago, lo tenemos ahí descrito, pero llega por muchísimas vías aferentes y llega al tálamo, la distribuye, entra en estructuras subcorticales y arriba recordar que el sistema límbico de la conducta social y la emoción va a ser el que va a generar la respuesta. Y también tenemos que considerar el hipotálamo, porque el hipotálamo es el que va a manifestar en el cuerpo. Y como decía Damasio, el cuerpo sabe lo que la mente no se ha dado cuenta, va a manifestar en áreas. Y si manifiesta en un área, aparte de la digestiva y en toda la parte visceral, va a ser en la zona orofacial y craneal, por esas relaciones directas a nivel neurológico. Entonces, tenemos claro un poquito y una noción de lo que es el nervio vago, que a partir de ahora deberéis considerarlo si no lo hacíais, porque el trigémino es al universo craneal lo que el vago es al universo emocional. Y en esta reflexión, como ya hemos definido
lo que es el nervio vago, vamos a hacer un pequeño recuerdo en relación a la información autonómica de ese sistema nervioso autónomo del nervio trigémino. Domináis el trigémino, entiendo. Entonces, el trigémino, recordamos que tiene un núcleo motor del trigémino en la protuberancia un poquito más medial al núcleo sensitivo del trigémino, y que dentro del núcleo sensitivo del trigémino, que es el más importante, tenemos 3 subnúcleos. El mesencefálico, el otro núcleo que es el sensorial principal, que está en la zona pontotrigeminal, también el núcleo pontotrigeminal, y el último núcleo, que es el más largo y que es muy importante, es el núcleo espinal del trigémino. Y ese núcleo espinal llega hasta niveles de segunda y tercera vértebra cervical. ¿Qué información recoge el trigémino? Pues depende. Los somas que están situados en la parte más superior es el núcleo mesencefálico, la parte propioceptiva. La parte propioceptiva relacionada en unas vías que van periféricas a la musculatura masticatoria y en unas ramas que van centrales a la propiocepción de la mordida. Y esto tenemos que considerarlo. Cuando hablamos de la información táctil, ¿dónde va a llegar? A la parte pontotrigeminal. Y entonces el espinal, ¿qué recoge? Dolor, temperatura y sensación, la información táctil, llegando a niveles de segunda, tercera cervical. Por lo tanto, cualquier información nociceptiva que esté llegando a la parte gris de la médula, bien sea proveniente de áreas del trigémino o que vengan de la zona cervical, van a poder establecer sinapsis. ¿Es así o no es así? Y entonces encontramos el sistema que es el sistema trigémino cervical, que está muy relacionado con la información nociceptiva, la información del dolor. Fijaros si es importante que un paciente, nosotros saber si viene con una información determinada de dolor, dónde puede empezar ese estímulo y qué respuestas puede haber, porque un problema en cervicales, primera, segunda y tercera, puede dar sintomatología de dolor en cualquiera de las ramas del trigémino, sin que la causa sea un problema trigeminal en sí. Y a la inversa, vuestros pacientes que tienen ciertas alteraciones, dolores orofaciales, bruxismo, disestesias, y que luego se manifiesta a nivel cervical, es que fisiológicamente está conectado. Otro de los sistemas que a mí es el que más me importa hoy es el sistema trigémino vagal. ¿Por qué? Porque ese núcleo del tracto solitario, acordaros, que pertenece al nervio vago y que está recogiendo toda la información visceral del cuerpo, la información visceral de nuestros pacientes, llega al núcleo del tracto solitario. Ese núcleo del tracto solitario tiene conexiones con el núcleo espinal. Por lo tanto, manifestaciones del paciente que van procesadas por el sistema límbico o bien de alteraciones vasculares, digestivas, emocionales, estrés, van a poder manifestarse por recogida de sensibilidad en áreas trigeminales. Y esto es fisiología. Lo único que tenemos que hacer es estar sentados en la ventanilla del avión y ver el sistema nervioso en su globalidad. Cuando tenemos esas respuestas y hay esa relación de esos núcleos, recordar que además quien recoge toda la sensibilidad del cuerpo es un núcleo que se llama el núcleo trigémino espinal. ¿No tenéis esos pacientes complejos que perpetúan sus síntomas o que no responden a determinados resultados o dolores después de cirugías, que a lo mejor llevan a la cirugía con el dolor y no obtienen la respuesta que nosotros esperábamos? Porque nosotros estamos haciendo las técnicas lo mejor que podemos, ¿verdad? Porque realmente, probablemente en esos pacientes haya que modular su sistema nervioso autónomo, ese sistema nervioso de respuesta. Y por último, un recuerdo con ese trigémino que tiene esa rama oftálmica, maxilar, mandibular, donde tiene información sensitiva, pero la tercera rama también tiene información motora. Ese trigémino de información motora nosotros lo vamos a poder estimular y lo vamos a poder neuromodular con el fin de obtener una respuesta. Y cuando estamos en esas ramas y estamos hablando de la sensibilidad periférica, ¿no?
Primera rama, segunda rama, tercera rama, C2, C3, pero ¿y si abrimos la cabeza? ¿Qué encontramos? Porque nosotros no solamente somos lo que estamos viendo por fuera. Resulta que en las fosas está la parte anterior inervada por primera y segunda rama del trigémino, la media por segunda y tercera, y la posterior ¿por quién? Por el trigémino, por el vago y por cervicales. Es decir, cualquier alteración y cefalea tensional en el que exista un problema vascular, recordar que la vascularización depende del sistema nervioso autónomo a nivel intracraneal, se va a poder manifestar en las áreas que vosotros estáis trabajando. Y de ahí las relaciones de los pacientes nuestros. A más tensión, más estrés, más dolor de cabeza, más bruxo, o más me duele, o peor está mi neuralgia del trigémino. Por lo tanto, ¿será importante saber en qué condiciones llegan vuestros pacientes a las cirugías? ¿Será importante saber si su sistema nervioso de respuesta, el autónomo, es precario o está en buenas condiciones? Imagino que aquellos pacientes que tenéis que tienen muchísimas comorbilidades, cuando se sientan en los sillones, los tratáis con un poquito más de delicadeza, o por lo menos con un poquito más de expectativa de ver qué va a pasar, porque no sabéis realmente su respuesta, cuál va a ser. Y esto entra en nuestros procesos del sistema nervioso autónomo. Entonces, con respecto al trigémino vascular, pues tendremos que tener en cuenta que la parte de la vascularización del cráneo, pues es que en parte también es trigeminal. Y si no es trigeminal, también es autonómica. Esa carótida interna está inervado por uno de los 4 nervios de los pares craneales que tienen carga autonómica. Son el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. El trigémino en sí no tiene carga autonómica, pero está tan relacionado y está trabajando tan de la mano con el vago que cualquier alteración, cualquier proceso de dolor crónico, y ahora lo veremos, en esta área va a producir problemas emocionales, alteraciones digestivas, taquicardias, porque esa información está recogida por los mismos sistemas. Y eso es el procesamiento central. Entonces, dejemos de mirar a nuestros pacientes según nuestras especialidades en el área estomatognática, en el área pélvica, en la parte cardíaca, a nivel musculoesquelético, porque la información del dolor, entre otras, bien sea real o imaginario, en una estructura u otra, a nivel general se procesa por mismas vías. La inflamación también. El dolor, bien sea físico o emocional, las áreas que se despiertan son las mismas a nivel y sobre todo en los dolores crónicos. Y siendo así, mejor al final, ¿vale? Porque como vamos un poquito... Muchas gracias. Entonces, siendo así, si nosotros tenemos un paciente en situación de alerta, ¿no? Imaginaros por mis circunstancias, es que yo casi todos mis pacientes, si les pregunto, oye, ¿tú estás estresado? No veas, estoy estresado, si llegar aquí me ha venido justo, fíjate, pues cada uno tiene sus circunstancias. Teniendo situaciones favorables, imaginaros aquellos que están pasando cualquier desafío, en vuestro caso, el ir al odontólogo, al cirujano, que genera un estrés, que es la especialidad médica que mayor estrés presenta, describe el paciente que se tiene que enfrentar. Al llegar allí, abrir la boca, parece que es un área tan sensitiva, ¿no? Parece que te sientes indefenso. Ellos ya parten con un estado de simpaticotonía. Y fijaros lo que está ocurriendo, que los estados de simpaticotonía de alerta están relacionados con el manejo del dolor. Neuralgias, problema orofacial, neuropatías, la inflamación, la regeneración, el bruxismo. ¿Conocéis a más de 10 personas que no tengan dolores en la boca, que no bruxen, que no sientan tensión? Es que no hay. Es que no hay. Y además, nuestra boca es muy moduladora. Es que en parte esas respuestas pueden llegar a ser hasta positivas. Lo que tenemos que aprender es a modularlo. ¿Y qué ocurre frente a una cirugía? Llega el paciente, se opera, tiene dolor postquirúrgico, evidentemente empiezan todos los procesos de regeneración, parte simpático, parasimpático, todas las sustancias proinflamatorias necesarias. Pero al cabo de 4 o 6 meses sigue teniendo dolor ese paciente. ¿Y entonces qué hacemos? Más medicación, no entendemos por qué, pues a lo mejor será por esto otro, igual es que como estás bruxando, igual hay una interferencia oclusal. Es que resulta que a los 4 o 6 meses, según la bibliografía, dejamos de hablar de dolores de predominio nociceptivo. Estamos hablando de un dolor neuropático, un dolor nociplástico, es decir, la información de dolor ya se está empezando a corticalizar, ya no está tan relacionado con el problema en el tejido, se van generando otros sistemas de protección y de aviso, porque el dolor es maravilloso, porque nos avisa de muchísimas cosas.
¿Qué pasa? Que empiezan a darse mediadores, o sea, activación y la acción de mediadores inflamatorios y el proceso va aumentando. Y entonces empieza un proceso de neuroinflamación. ¿Y qué quiere decir eso en vuestra área? Claro, yo he intentado centrar todo esto en el área que a vosotros os compete, pero esto está pasando en todo el cuerpo, aunque el origen haya sido aquí, ¿eh? Eso os ha quedado claro, ¿verdad? La neuroinflamación va a tener una respuesta que va a ser hacia donde quiera y hacia donde se quiera manifestar. Pero se ha quedado aquí la manifestación, que hemos dicho que entra el nervio vago, en ese proceso entra el nervio vago, la gestión, sustancias proinflamatorias, cómo gestiono esto, temas emocionales, y empieza el trigémino con esas conexiones que hemos dicho que estaban en la parte distal de esa información nociceptiva que llega hasta cervicales altas. ¿Quién gestiona eso? El hipotálamo, que os he hablado de ello. ¿Os acordáis que en la jerarquía del sistema nervioso autónomo teníamos el hipotálamo? Que el hipotálamo es el que va somatizando. ¿Y qué ocurre con el paso del tiempo? Que el hipotálamo resulta que está relacionado con el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Todo el tema endocrino empieza a verse involucrado. Resulta que el hipotálamo está relacionado con los ritmos circadianos mediante el núcleo supraquiasmático y de ahí las relaciones tan directas del bruxismo con la alteración del sueño, previo o a posteriori, y también estará relacionado con nuestra lucha-huida en esa secreción directa del cortisol en las suprarrenales, está relacionado con las alteraciones, con cualquier sintomatología visceral, y todo eso es que es sistema nervioso autónomo. Entonces, en esa cirugía que comenzó, si perpetúa y no va a mejorar, los procesos inflamatorios no van teniendo la respuesta que se considera, se acaba en sintomatología, en manifestaciones que realmente son sistémicas, globales, y tenemos que dar un estímulo que nos permita a nosotros responder de una manera que sea global, para evitar o para hacernos con el mando de los procesos que son neuroinflamatorios. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, sé que estamos en torno a la cirugía, pero como no podemos separar unas cosas de otras, vamos a hablar un momento del bruxismo. Porque el bruxismo, y aquí hablaré del bruxismo, pero voy a hablar, cuando diga bruxistas os podéis imaginar que estamos hablando de dolor orofacial, neuralgias del trigémino, ojo, disestesias después de una cirugía y poner una anestesia en un lingual. Todo es lo mismo, ¿eh? O sea, tu cerebro no entiende si le duele el nervio porque le han dado un golpe, porque no lo entiende el procesamiento central. No sabe cuál es el estímulo de la causa, sabe cómo lo está procesando para emitir una respuesta. Y aquí en el bruxismo se sabe, pues ese bruxismo de vigilia, el del sueño, hay muchas causas, hay muchísimas clasificaciones. Se habla de que tiene una parte componente genético, ¿no? Que cada vez se va descartando. Bueno, pues genético, si va en base a unas estructuras y a una disposición mía estructural heredada, pues claro que sí, puede tener. Hay unas causas primarias y aquí os voy a tocar el corazoncito. ¿Por qué? Porque en esas causas que son periféricas, donde hablamos de las interferencias oclusales, de esos desequilibrios en la musculatura, donde producen reflejos condicionados, esto sí que os suena, ¿no? Porque por algo ponéis férulas, ¿no? De descarga. Imagino que será con este análisis. O si tenemos laterodesviaciones o asimetrías o procesos maladaptativos que puede ser a una postura, por eso gente con bruxismos al final acaban trabajando con pisadas y podólogos por el tema mecánico y algunos van mejorando y otros no. Las maloclusiones dentales, todo esto se considera periférico, pero a día de hoy se sabe que la gran parte de los pacientes con bruxismo dolor orofacial que tenemos en las consultas no guardan relación con esos problemas. Y las férulas van a ser importantes, por supuesto que van a ser importantes, van a tener su función, ese silencio neurológico que produce a nivel de la entrada del dolor, ese aumento en la verticalidad que hace que relajes estructuras como la articulación temporomandibular, que tu nervio dentario no esté soportando tanta presión en esos mecanorreceptores, tiene su función. Pero ¿cuántos pacientes, y hay que ser sinceros, tenéis que las férulas no les van bien? Hay muchos que sí, ¿eh? Hay muchos que cuando la causa realmente es una interferencia, pues evidentemente tú pones la férula y mejoran. Pero no le van bien o no sienten el descanso suficiente o se levantan con molestia. ¿Cuántos hay? Y entonces, ¿qué hacemos? Modificamos la férula. Oye, respuesta no ha ido bien, es un proceso adaptativo. Apúntatela y lo dejamos al final. Por eso se complementa con físico. Claro, sí.
Por eso muchas veces se complementan con fisio. Pero incluso los fisios, como no entremos en conceptos de neuromodulación, nos vamos a quedar cortos, porque el problema no está generado por algo periférico, por un espasmo muscular, si eso es una causa a veces. Claro que sí, una desviación. Claro que sí, pero no siempre. A día de hoy la bibliografía dice, y esto os va a gustar mucho, que la principal causa son procesos centrales, procesos de respuesta, donde el sistema nervioso autónomo se va a ver involucrado y donde entramos en un eje que es central. Y os voy a nombrar 4 cosas rápidas. En el cerebro tenemos una estructura que es generadora de patrones de movimientos involuntarios. Hay varias, pero una de ellas es el locus coeruleus, que se llama el núcleo azul. Este núcleo es el responsable de funciones como las que tenéis aquí, de la regulación de la actividad muscular y de la excitabilidad neuronal. Locus coeruleus, áreas inconscientes, ¿vale? Porque imagino que sabréis que las primeras causas del bruxismo es el estrés. Así se define, ¿no? El estrés es sistema nervioso simpático, es autónomo. Es así. Entonces, está relacionado con procesos patológicos, con la respuesta al estrés y al miedo. Muy importante. Está activado en procesos o sea, cuando se activa en procesos de estrés, libera noradrenalina, pero es que a veces es el starter. Se libera la noradrenalina por medio del locus coeruleus. Y recordáis que la noradrenalina era el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, tiene sentido que un paciente, cuando activa esos centros involuntarios de movimiento, involuntarios, rechinas por la noche, esté relacionado con estados de simpaticotonía, con que el paciente está más estresado. Claro que existe una relación. Y vamos más allá. Es que ese locus coeruleus también tiene conexiones con el núcleo motor del trigémino. ¿Comprendéis la importancia de eso? Es decir, las neuronas es que están sinaptando unas con otras. Tú tienes ese centro generador de patrones involuntarios, el que responde al estrés, sea emocional, o un estrés quirúrgico, el que sea, y eso conecta con la rama motora del trigémino. Pues ¿qué va a hacer tu trigémino? Responder. ¿Cómo? ¿Con dolor? ¿O con un espasmo muscular? ¿Y quién inerva el trigémino a nivel motor? ¿Lo sabéis? Sí. ¿Maseteros? ¿Temporales? ¿Pterigoideos? Y se dice que el trigémino es el del cierre de la boca. Bueno, claro, porque te has olvidado de otros. Porque también inerva vientres anteriores del digástrico, el miloioideo, el elevador del velo del paladar y el elevador del tímpano. Y todo eso es inervado por el trigémino. Por lo tanto, un paciente que tiene estrés o ansiedad, tiene sentido que tenga aumento o cefaleas en la primera rama, en la segunda, en la tercera, que haga un espasmo o que tenga alteración de la secreción lacrimal, del esfenopalatino o de la parótida sublingual y submaxilar. ¿Tiene sentido? Pero si es que actúan de la mano. Claro que tiene sentido. Y a la inversa, un paciente con un origen que sea trigeminal, donde está recogiendo aferencias en cualquiera de estas áreas, y a lo mejor es porque yo he hecho, bueno, yo no, que no soy cirujana, porque vosotros habéis hecho una intervención, tiene sentido que ese paciente llegue y os diga, al cabo de unos días, que tiene sintomatología relacionada con el estrés o con el nervio vago. Y nosotros tenemos que dar esa modulación, porque si no, no le estamos otorgando al paciente las posibilidades de responder como nosotros queremos que responda. Entonces, frente al estrés, activación del núcleus coeruleus, el trigémino, en este caso, bruxismo. Ojo, bruxismo o... Ahí está. Esto es un movimiento involuntario. Y aquí tenemos la musculatura de cierre trabajando en excéntrico, o en simétrico, pero está en excéntrico, estirada, y tenemos un digástrico manteniendo y un miloioideo. Y no está apretando los dientes. Es decir, da igual que veáis la línea alba, da igual que veáis si está con la lengua, los signos que tenemos, ¿verdad? Si tiene un torus, da igual, porque es que no va a estar apretando, es un bruxista de tensión de movimiento involuntario mantenido que está perpetuado por estados de excitación continua. Y eso tenemos que ser capaces de modularlo. Otra de las estructuras, que esta sí que es más conocida, más mediática, es la amígdala. En esa información que yo os decía que llega al sistema nervioso, nosotros ante las situaciones de estrés, toda la información que llega se va a quedar en las áreas que son subcorticales, donde la amígdala es la que nos dice, ostras, esto es un sitio de seguridad. Tú entras al dentista, te pones en el sillón y dices, estoy seguro aquí, no estoy seguro, madre mía, empiezan los ruiditos, ahora viene con la aguja, la anestesia.
Y tu cuerpo a nivel fisiológico está disparando el sistema nervioso simpático, afortunadamente. Y esto va a dar sentido a que yo luego os explique cómo ponemos el dispositivo en procesos quirúrgicos para modular eso. Entonces, estás ahí, el sistema límbico, emociones, está íntimamente relacionado con ese hipocampo. ¿El hipocampo qué es? El hipocampo es el que nos da información de procesos de la memoria, ¿no? El que nos genera unas expectativas, un deseo, el que nos dice, uff, esto es seguro, no es seguro, madre mía, el que me va a intervenir es la primera vez que lo hace o ya tiene varios pacientes a sus espaldas. Y a eso va a responder el paciente. Y ahí hay que generar esa confianza. Y esa hiperactividad de la amígdala genera ese estado de alerta. Y eso que produce simpaticotonía elevada. Y eso que produce sistema nervioso simpático en procesos de regeneración que, como sigue el estado de alerta permanente, no va a entrar. Y si no entra el nervio vago, ¿qué va a pasar? Que los procesos de regeneración no se pueden dar. Porque el nervio vago, el parasimpático, es el responsable, el vago y otros, de que otros nervios también responsables en el área craneal. ¿Son los responsables de qué? De la regeneración, de la calma, de la gestión de los procesos inflamatorios y del dolor crónico. Y eso hay que considerarlo. No vale con entrar, hago mi cirugía está perfecta y esto no es imposible que funcione mal. Y al cabo de un tiempo te viene el paciente y su sintomatología no ha tenido los resultados esperados. Pero es que tú lo has hecho perfecto. Es que está perfecto, es que incluso hacéis técnicas de imagen y es que lo que habéis hecho está perfecto. ¿Qué ocurre? Me mandan cirujanos maxilofaciales, odontólogos, pacientes a que sean neuromodulados y algunos de ellos dicen, María, es que tiene alteración en sensibilidad de algunas de las ramas, pero es que nosotros no hemos tocado directamente eso. Nosotros no hemos tocado el lingual si no han hecho una anestesia o cualquiera de las ramas de las pequeñitas del trigémino. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues que ¿cómo puede ser? Sí, para mí lo más normal es que sea, si no lo has modulado. Aunque tú no hayas tocado directamente eso, ese proceso inflamatorio genera una respuesta hacia donde quiera. ¿Le has preguntado más cosas? ¿Le has preguntado cómo duerme desde entonces? ¿Le has preguntado qué tal sus digestiones? El sistema estomatognático está directamente relacionado con el sistema digestivo. ¿Le has preguntado si siente fatiga, si se concentra? Tendrás que preguntar cómo está su sistema nervioso para saber cómo va a ser su respuesta. Y en este concepto también tenemos neurotransmisores que se ven involucrados en vuestra profesión. Y entonces la dopamina, que también es muy mediática en redes sociales y se habla de la recompensa del placer, se activa cuando aprendemos, espero que tengáis los niveles de dopamina altos, y también se activa en situaciones de riesgo, pero de riesgo real o imaginario. Si yo voy a un odontólogo, a un cirujano, a que me opere, para mí es un riesgo. Tengo activado esto y en exceso produce alteraciones. ¿De quién es responsable también? De los movimientos involuntarios, sobre todo nocturnos. ¿Podéis pensar en esas sinergias de pacientes con liberaciones de dopamina en actividades de riesgo de concentración que hacen involuntariamente con esos núcleos del centro involuntarios, acordaros, que hacen esas sinergias? Están así, concentran. Porque es que el cerebro está funcionando así. Es que existe una relación directa. Y entonces se ve que los pacientes, justamente bruxistas, tienen alteraciones en los receptores dopaminérgicos. Bueno, es que tú puedes segregar muy bien, pero que tus receptores no funcionen tan bien. O puedes no segregar nada y tener unos receptores maravillosos, ¿no? Y eso se modula, y eso se genera neuroendocrino, y eso es sistema nervioso autónomo. Otra de ellas, hay más, con esta voy a acabar en hormonas, pero podríamos relacionar con muchas más. Oxitocina, la serotonina. ¿Qué hace la serotonina? Pues también regula el sueño, el estado de ánimo, es la hormona de la felicidad. El comportamiento motor, liberado por la serotonina. ¿Pero dónde se secreta la serotonina? En el intestino. Fijaros. ¿Y quién recoge esa información intestinal, igual que el de la microbiota? Va por dos vías, una neurológica, vago, y otra humoral, un poquito más lenta, pero también va dirigida. ¿Hay relaciones? ¿Vosotros establecéis relaciones del estrés, la ansiedad, con alteraciones digestivas con vuestros pacientes que tienen dolor aquí o no lo hacéis? Pues preguntarlo, por favor. Os lo pido que lo preguntéis, porque os va a pasar lo que le pasa a todo el que lo empieza a preguntar a partir del lunes. Esas relaciones generales.
Entonces, menos serotonina, más estrés, más ansiedad. Otra vez, ¿quién tenemos ahí? El simpático. Pero si es que casi todo es simpático, pues no es que estamos en lucha-huida. Si lo que necesitamos es dar técnicas para que el parasimpático entre en juego de forma involuntaria y de forma predominante cuando nosotros queremos. Por lo tanto, en estos ejemplos centrales, acordaos que son causas centrales, autonómicas, involuntarias. ¿Alguien puede controlar su secreción de serotonina? ¿De dopamina? ¿Alguien puede controlar el locus coeruleus? ¿Y la amígdala? Bueno, la amígdala sí. En parte sí que se puede controlar, luego os diré cómo. Esto activa el autónomo. Y entonces, da sentido a que haya pacientes que recordar que el simpático era el que agotaba la energía. Si tenemos simpaticotonías y empezamos a sentir fatiga, nuestra energía se acaba porque nuestra energía es la que es a lo largo del día. ¿Mejoren con suplementos? ¿O no está prescrito el magnesio para el bruxismo? ¿Dónde estás yendo haciendo eso? Estás yendo a trabajar sobre la fatiga, ¿no? Pero es que es central. Es que tenemos que pensar en el sistema nervioso autónomo. Es que no hay nada que pase en el cuerpo sin un chispazo. Nada. Nada químico en el cuerpo pasa sin un chispazo. Entonces, vale, las sustancias son importantes, pero modulemos el sistema nervioso. Y tiene sentido que esos pacientes bruxistas a la larga te digan, yo he dormido fenomenal, pero llega un momento que es que yo ya no descanso, yo me siento cansado, me levanto molesto, fatigado. Claro, pero si es que son los mismos centros. Necesitamos abrir esa visión. Y es por eso que hay que darle mucha importancia, y esto tengo que deciros, que es un campo que no es de nadie, y si es de alguien, en parte es del odontólogo, es la consideración y la mejoría de la calidad del sueño. Y fijaros en la calidad del sueño, lo que ocurre, que es un baile entre simpático y parasimpático. Nosotros tenemos la fase no REM y la fase REM. En la fase no REM, el sueño ligero, vamos entrando en profundidad. En la fase profunda es donde se produce toda la regeneración muscular, inmunológica, liberación de hormona del crecimiento, necesaria para los procesos de regeneración. Y en la fase REM, de predominio simpático, consolidación de la memoria, de lo aprendido, si nuestros pacientes tienen alteración del sueño, pues es que los procesos de regeneración tampoco van a ser los mismos. Entonces hay que considerar si es prioridad 1 en esos pacientes que por lo menos vienen con bruxismo, dolor orofacial o les hacemos una cirugía, garantizar que su sueño a posteriori sea el idóneo. Porque como ese paciente que es intervenido los siguientes días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no duerma, que a lo mejor es por dolor o a lo mejor es porque ya no dormía o a lo mejor es porque está su input activando procesos de simpaticotonía y no puede entrar en estado parasimpático. No puede, es que quiere dormir, pero no puede. Entonces nosotros tenemos que considerar la calidad del sueño de los pacientes para los procesos de regeneración. Y nosotros, pues en este caso, desde la dirección clínica de esta tecnología de la que yo pues, voy a hablar, aunque ahora parezca que todavía no, pero damos prioridad y de hecho tenemos una formación específica sobre calidad del sueño. Porque el sanitario debe saber cómo duerme su paciente. Y siendo así, ¿cómo podemos? María, pues esto ya nos has metido ahí, en un follón en la cabeza de las relaciones que nosotros no teníamos nada que ver con todo lo que nosotros vamos ahí a mirar, el milímetro todo, y esto, ¿cómo ayudamos al paciente? Pues hay maneras de modular el sistema nervioso autónomo. Y según la bibliografía, pues sencillas, hacer ejercicio, ya lo sabíamos, ¿verdad? Que el hacer ejercicio moderado modula el autónomo, sabemos que también activa determinadas áreas cerebrales muy relacionadas con el bienestar y con la salud, el comer saludable, el tomar el sol, estar con amigos, la vida social, el sueño, la postura, la sonrisa, la respiración. La respiración es algo muy importante y vosotros la respiración también tenéis que tenerla controlada. No solamente es si yo tengo alguna estructura oclusal, ¿no? O algo que obstruya. No respira bien porque tiene una apnea obstructiva. No, ya, pero puede tener más cosas. La respiración se modula con inspiraciones nasales y eso se sabe, que en el cerebro, cuando tú haces inspiraciones nasales por una fosa o por otra, aumentan las conexiones interhemisféricas y eso favorece los procesos de modulación. Y si hay una cosa que incrementa, son las ondas alfa, que están relacionadas con estados de calma. Entonces, vuestros pacientes, después de procesos quirúrgicos, podéis trabajar en la respiración, que les va a ayudar a modular en parte su sistema nervioso autónomo. O la meditación, que también se sabe que cuando uno medita de forma constante, pasando unas fases que a veces pues son difíciles, porque uno tiene que ser constante, medita, cree que no está sirviendo de nada, es un momento presente, está en el momento presente, se sabe
que las áreas amigdalinas bajan su frecuencia y que empiezan a formarse también ondas alfa y encima disminuye el tamaño del hipocampo, que es aquel que nos hablaba del susto, de la expectativa, de qué va a pasar, de cómo me tengo que poner yo, me tengo que defender o me tengo que defender. Y por eso el que medita con el tiempo tiene sensaciones que son similares a las que nosotros vamos a conseguir de forma externa, que es una sensación de bajada de ansiedad, de bajada de estrés, de menos ansiedad, de control, de mayor concentración y de menores dolores, entre otras cosas. Siendo así, nosotros con qué vamos, yo ahora os voy a hablar de un momentito de las microcorrientes NESA, porque de todas ellas es una manera externa que nosotros como sanitarios podemos ayudar al paciente a que sea modulado. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque medimos valores gold estándar, medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca y porque hacemos cuestionarios en relación al sistema nervioso autónomo. No es porque nosotros queramos decirlo y sea así, es porque sabemos con evidencia que sí que lo conseguimos. Pero antes de llegar a eso, no os olvidéis que muchos ya estamos modulando. Y muchos modulamos de muchas maneras. Muchos modulamos de muchas maneras. Con áreas a nivel sensitivo, nosotros podemos modular, estoy hablando del trigémino claro, solamente, a nivel muscular con esa tercera rama, nosotros con un hisopo podemos modular y estimular secreción lacrimal, el esfenopalatino, incluso la parotidia y las sublinguales. Tenemos muchas maneras de modular nosotros con la terapia. Recordar, por favor, que toda la información nociceptiva recogida por ese trigémino va a tener una respuesta y una aferencia que va a ser hasta cervicales y que siempre va a estar conectado con el sistema nervioso simpático, entre otras estructuras, porque también conecta con otros núcleos de pares craneales, con el nervio vago. Por lo tanto, llega la tecnología, que es esto, y aquí voy a ser bastante rápida, pero este dispositivo que tenéis aquí son unas microcorrientes que entran por manos y pies, que están situados los electrodos en zonas de poca impedancia, donde la microcorriente entra en el cuerpo y va dirigido a un electrodo que hace de masa, de direccionador. ¿Haciendo qué? Produciendo una respuesta y modulando el sistema nervioso autónomo de manera global. Es una tecnología que parece nueva, pero no lo es. Empieza en 1970 en Japón. Lo que pasa es que en esa evolución, que no voy a contar ahora porque ya me han sacado el cartelito, se detalla muy bien en las formaciones que ahora os contaré y tiene unas características en concreto. ¿Qué lo hace especial? Pues voy a decir un truqui, pues lo hace especial los parámetros pequeñitos con los que trabaja. El paciente no siente nada cuando está bajo las microcorrientes NESA. Está atravesando una corriente, pero no sienten absolutamente nada por los parámetros con los que trabaja. Bueno, sí que sienten que se van quedando fritos. Se relajan muy rápido. Por las secuencias con las que trabaja, la entrada caótica que entra por diferentes puntos, que el cuerpo la reorganiza en unos conceptos que también hay que entrar más en profundidad en esas formaciones que hacemos más largas de 4 horas, en conceptos de bioelectricidad, para que entendáis la electricidad, cómo transcurre en el cuerpo, y que el paciente es modulado, y que nosotros en función de dónde ponemos ese electrodireccionador que hace de masa o la combinación de unos programas, vamos a ir a unos determinados objetivos. Con esto tenemos formaciones, tenemos la próxima aquí en Valencia, para los que venís de tan lejos, pero en Valencia tenemos una el día 20 de junio, una formación solo para odontólogos, para la utilización del dispositivo con los pacientes, que es como lo estamos haciendo. Hemos empezado en Madrid, ahora os contaré por qué, y que luego os podemos informar ahí, pero me deben de quedar 8 minutos, ¿no? Entonces, en ese origen, pues deciros que la empresa en 2014, empieza en 1970, médicos e ingenieros dan con esas frecuencias. Al principio era un prototipo de un vestido con 192 electrodos. Luego, afortunadamente, se simplificó a manos y pies, porque el resultado era el mismo, disminuyendo el número de electrodos y aumentando la distancia entre ellos. Y a día de hoy, luego nace realmente como empresa en España, 2014 en San Sebastián, y aquí estamos, ¿qué haciendo? Entrando en los diferentes sitios y generando una evidencia donde ya tenemos la colaboración de muchas clínicas, universidades y hospitales, y ya estamos tratando desde hace tiempo a muchísimos pacientes que se están beneficiando de ello. Y hemos abierto diferentes puertas dentro de la sanidad. Y en todas ellas, cuando las hemos ido abriendo, más de las que están aquí, cuando las hemos ido abriendo, hemos generado la evidencia científica, pero desde una experiencia clínica. ¿Por qué? Porque los clínicos inspiramos a los científicos. Yo tengo estos hallazgos, trabajo con esta tecnología que es segura y efectiva, y entonces esto vamos a traducirlo a gráficas, números, estadísticas para poder seguir avanzando, y porque las cosas tienen que llevar una rigurosidad, donde tenemos varios highlights en los que hemos trabajado, y si hacéis una vista rápida veréis que pone sleep en muchos de ellos y dolor,
y donde sí que me gustaría hablaros de solo un estudio donde hemos demostrado que solamente con 20 minutos de aplicación de microcorrientes NESA aumenta el flujo en la carótida común. ¿Es importante esto para vosotros? Es muy importante. Actuamos sobre el autónomo, está verificado, y aquí es donde lo hemos medido. Evidentemente pasa en todo el cuerpo, pero en vuestra área, saber que esa carótida, que además es inervada por el glosofaringio y que encima las cervicales santas, donde está todo el sistema nervioso simpático responsable de la vascularización craneal y de cómo vuestros pacientes tengan sus procesos de regeneración, nosotros lo favorecemos con las microcorrientes NESA, con unas contraindicaciones que resumo diciendo que no tenemos, son materiales electrónicos puestos en el cuerpo, lógicamente como cualquier electroterapia, y embarazadas. Todo lo demás son cosas agudas, son microcorrientes, tienen muy pocas contraindicaciones. Ahora nos encontramos en la odontología. En la odontología, ¿dónde estamos? Resulta que nosotros ponemos los tratamientos para modular el sistema nervioso autónomo desde hace años en nuestros pacientes. Y una de las cosas que tratamos es la ansiedad y el estrés. También sueño, muchas cosas, ¿vale? Y empezamos a ponerlo en las clínicas de odontología en relación al dolor orofacial, el estrés y la ansiedad. ¿Y qué ocurre? Lo que pasa aquí, que llega la paciente, le ponemos NESA y a los 15 minutos ha quedado frita, ha dormido. Y con el tiempo vamos demostrando eso. ¿Y qué hacemos? Al mismo tiempo que el paciente es intervenido, y aquí ya tenemos Tony que ya tiene experiencia en ello, estás empezando, ¿verdad? Pero que ya lo venimos trabajando. De hecho, yo en la clínica de Madrid venimos trabajando desde hace año y medio, 2 años. Los pacientes se quedan dormidos y se realiza la intervención al mismo tiempo que están con las microcorrientes NESA. ¿Y qué ha pasado clínicamente? Que lleva un estado, según un compañero mexicano, de sedación. Bueno, no vamos a exagerarlo, pero sí que es verdad que se está necesitando menos anestesia en algunos pacientes de los que les cuesta. ¿Por qué? Porque parte de ese estado de relajación viene por no temas químicos, viene por temas eléctricos y autonómicos. Y ahí es donde estamos. ¿Con qué aplicaciones a día de hoy? Pues podemos nombrar los procesos postquirúrgicos, es decir, pacientes operados, y después vamos a saber que si modulamos el autónomo va a tener una mejoría en el dolor, en el edema, en el descanso. Vamos a saber también que va a mejorar la ansiedad previa o durante o a posteriori. Sabemos también que mejora el bruxismo, esto lo sabemos de hace tiempo porque los fisioterapeutas pues trabajamos mucho la ATM y modulamos con NESA. Sabemos también la calidad del sueño y los procesos de regeneración. ¿Cómo? Pues de muchas maneras, o el paciente viene, o antes de la cirugía, o antes y durante, o a veces antes, durante, y si quieres mejorar los procesos de regeneración, después les pones de 3 a 5 sesiones, o en ocasiones podéis ampliar y formaros un poquito más y además dar un servicio de calidad de vida metiéndose en tratamientos de la calidad del sueño, alteraciones sensitivas, donde a lo mejor ahí sí que necesitas ya una anamnesis específica, una evaluación específica, saber cómo está el sistema nervioso autónomo y mediante las microcorrientes NESA y una serie de sesiones obtener ciertos resultados. Y así es como lo hacemos. Pacientes llegan y vamos trabajando con ellos como veníais trabajando hasta la fecha, con una mejor respuesta. A día de hoy viendo mejoría, que es lo que estamos evidenciando, en ansiedad, en procesos regenerativos, en bruxismo del dolor y en manejo a posteriori, con las diferentes. Y aquí pues publicar la investigación desde donde se está haciendo en Madrid, con ya un convenio con la Universidad La Salle, con centros privados que están trabajando en ello y donde hemos empezado a evidenciar algo que nos parece tan importante desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, que es la relación simpaticotonía-ansiedad en los procesos previos, durante y a posteriori, en el manejo del dolor, en el edema, en el descanso, y donde también nos vamos a meter en estudio, bueno, estamos en ello, recogiendo ya, haciendo la intervención con el bruxismo. Y diréis, ¿y cómo lo hacéis? Pues muy sencillo, porque como son unas microcorrientes que además no se sienten nada, para nosotros hacer triples ciegos está muy fácil. Solamente hay que tener dispositivos placebo, porque el paciente no sabe si está sometido, si es intervención o si es control o si no lo sabe. Entonces obtenemos resultados que son realmente reales y objetivos. Por eso os animo a que abráis la mente, a que estéis viendo realmente qué tenéis delante con un paciente que se sienta en un sillón vuestro. Porque si no consideramos la respuesta global del paciente, nunca vamos a saber qué es lo que realmente está pasando. Por lo tanto, como diría Juan Luis Vives, que es un filósofo valenciano, para los que no sois de aquí, muchos habrían podido llegar a la sabiduría si no se hubiesen creído ya suficientemente sabios. Muchas gracias.